sede patriarcal de México, el día 20 de enero de 1972. Cuando nos sumergimos en el mundo del espíritu puro, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, descubrimos claramente que todos los seres tricerebrados del cosmos infinito marchan en plena armonía con todo lo creado. Es lamentable que los terrícolas, también tricerebrados, no marchen en armonía con el infinito. Lo normal, o mejor dijéramos supranormal, es el estado de beatitud perfecta. Incuestionablemente, dentro de la beatitud existe eso que se llama ananda, felicidad. Recuerden ustedes, hermanos, que la sabiduría se transforma en amor, que el amor se convierte en felicidad. La felicidad, pues, es coesencia con el espíritu universal de vida. Empero, no es posible llegar a la felicidad sin haber subido por las gradas del amor. El amor en sí mismo es el sumum de la sabiduría. En el mundo del Mahaparanipana resplandece la luz inmaculada del Dios desconocido y sin nombre. En esas regiones de Nepal hay un santuario que se corresponde con el colegio de la espíritu. Allí está el libro de la naturaleza. Código de la Virgen Astrea, es decir, la justicia divina. Uno se llena de éxtasis cuando estudia las leyes, cosas de la madre natural. Dichas leyes tienen por basamento el amor. Como les he dicho y vuelvo a repetir, este infinito es el sumum de la sabiduría. Y pues tales leyes son el resultado de la auténtica sabiduría. La sabiduría, el amor y el poder se hallan en perfecto equilibrio en todos los rincones del mundo. Cuando uno platica con la Divina Madre Kundalini, cara a cara, puede evidenciar por sí que en ella existe sabiduría, amor, poder. Ella expresa con tremenda humildad esos tres factores cósmicos. Ciertamente indicados, hermanos, en esas regiones del Mahaparanipana hay sabiduría, hay amor, hay poder. Obviamente, dichas regiones están más allá del cuerpo, de los afectos, de la mente. Cuando uno se haya fusionado con su mónada sacra,
con su madre divina Kundalini. Entonces realmente se encuentra en un estado de beatitud y de felicidad inconcebible para la mente, desconocida para el intelecto. En ese estado de ananda, en ese estado de unana, hay verdadera sapiencia en los funcionalismos del amor. En ese estado de suprema beatitud y en comunión con todo lo que es, con todo lo que es y con todos los inspirables. Existe también la ciencia pura, muy diferente, como decía en mi pasada reunión, pues de esta pasada plática, a todo este pudridero que existe abajo del mundo que equivocadamente denomina los centros sapiens ciencia pura. En nuestra precedente plática, en esas inefables regiones, durante el éxtasis, los chamas, sujeto y objeto se unen, tanto puede salir perfectamente unidos al átomo y al sol, al águila y a las serpientes, a la gota de agua y al gigantesco mundo que se pierde en los espacios estrellados. Sentimos en nosotros mismos practicar de cada criatura. Entonces, sabemos lo que es ciencia pura. Comparen ustedes esa ciencia inefable, pura de verdad, con el podridero este de las teorías que tenemos por aquí abajo en los laboratorios y en las universidades. ¿Cuán diferente? Equivocado es, pues, suponer que para saber se necesita de la mente. Ahora hemos oído evidenciar que la mente nos convierte en verdaderos topos. ¿Qué otra cosa son sino eso? Los grandes bribones del intelecto. Esos que no ven más allá de sus narices. ¿Cuándo la mente les ha hecho verdaderamente feliz? ¿En qué época la mente ha conocido realmente el conocimiento puro, la ciencia pura? Lo grave es identificarnos con la mente. Absurdo es creer que somos la mente. Obviamente la mente no es más que un instrumento para la manifestación concreta, pero nosotros no somos el instrumento. Es necesario que aprendamos a trabajar en ausencia de la mente. Es necesario que nos adelantemos al proceso de experimentar. Si alguien nos interroga, es urgente que nuestra respuesta sea instantánea, espontánea, pura, salida de lo más hondo del sentimiento. Emanada, dijéramos, de lo profundo, de la conciencia. De esa forma nos adelantamos al proceso. Entonces la respuesta es clave. Por eso el Zen, el Chan, resultan tan interesantes. Un monje golpea las puertas de un monasterio. Abre la puerta un maestro. Ve que es el monje, aquel rápido le cierra la puerta. Le da con ella en las narices. Entonces, con gran fuerza, el monje vuelve a golpear. Y dice, ábreme. El maestro decía, ¿quién eres? Soy el cachorro del león, exclama el monje. El maestro abre la puerta y se le lanza al cuello en babucha. Habla, le dice animal, habla, con que eres el cachorro del león, habla. Y lo golpea varias veces. El monje no tuvo como responde.
no había llegado a ese grado. Son, no pasaba de ser más que un presumido. Sí lo debió reconocer cuando se alejó de aquel lugar. Hubiera sido un legítimo cachorro del león. Habría sabido dar una respuesta instantánea. El maestro, entre otras cosas, le dijo: ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Habla! El pobre hombre no se pudo dar una contestación. Si hubiera sido un cachorro del peor. Término esotérico, entre paréntesis, que usan los que ya verdaderamente siguen el majado, vaga por años. Entonces, todo hubiera sido diferente. La respuesta hubiera sido falsa. Sí. Claro, el monje aquí todo asustado quiso pensar para dar la respuesta absurda. ¡Absurda! El espíritu no necesita pensar. Y un cachorro de león que sabe ya se necesitó de la mente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sabe responder en forma espontánea y pura? Incluso, cuando se preguntó a aquel otro monje, ¿por qué el maestro vino de la India? Respuesta instantánea. En ciprés está en el patio. Ahí hay una pregunta, otro monje respondió. La tabla que hay en el patio tiene bien. No llena los requisitos de la lógica. Una respuesta así, ¿verdad? Pero es que acaso tenemos que someternos a los requisitos de la lógica. La respuesta del espíritu está más allá de la lógica formal. El espíritu no se somete al embotellamiento de la mente. Nosotros estamos demasiado condicionados por el intelecto. Y eso es lo grave, Carlos hermanos. Por eso no marchamos en armonía con el intelecto. Por eso no gozamos del estado de la auténtica pluralidad. Por eso no estamos lo suficientemente preparados como para experimentar eso que es lo real. Desconocemos la auténtica ciencia pura. Puede existir la sabiduría y la ciencia donde no hay mente. Esa pregunta sería absurda para los bribones del intelecto. Sin embargo, la auténtica sapiencia está precisamente más allá de la mente. La ciencia pura nada tiene que ver con el intelecto. El conocimiento real no está en la mente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros a través de la meditación? Experimentar eso que es la verdad. Pero necesita con urgencia podernos emancipar de los funcionalismos del intelecto. Estamos condicionados. Es necesario conocer nuestros condicionamientos para libertarnos del intelecto. Uno se queda admirado cuando se encuentra en el estado de samadhi, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. ¿Cuántas veces he estado yo en grandes reuniones en la iglesia trascendida? Esta queda realmente en el planeta. Bien sabemos que alrededor del sol central Sirio gravita toda esta galaxia, toda esta gran ciudad cósmica, formada por millones y millones y millones de mundos y de soles. Gigantes, enormes, mares profundos. Los habitantes son de séptima raza, el pequeñito. No tienen enormes edificios como nosotros, ni tampoco el mal gusto de vivir asignados en las ciudades. No construyen metrópolis. Viven
en los campos, libremente, en las selvas, en las montañas más profundas, o a orillas de los inmensos mares. Sobrevivir hacinados todos en una urbe no es inteligente. No tienen el problema del smog como nosotros. Inhalan el prana de la vida. Viven sus casas pequeñas. No enormes palacios augustos sino pequeñas moradas donde feliz habitan. Como el Mahatma Gandhi, tejen ellos también su túnica con ruecas caseras. Ni siquiera usan sandalias de cuero, sino de metal o de fibras muy finas. Tienen todas sus 12 facultades completamente abiertas. Si no los visita en cuerpo astral, es visible y tangible para ellos. Se encuentran a tono con el espíritu, están más allá del bien y del mal. Una vez, cercano a cierta distancia de aquel templo del maravilloso, hay besos y otro, un árbol tan maravilloso, y compenetrando al árbol una dama indefensa, era el elemental del árbol. Llegué, me acerqué a aquella dama vegetal, platiqué con ella. Su voz era tan deliciosa como las notas musicales de un piano. Qué melodía tan inefable, qué poesía en sus brazos. Me indicó el templo. Cuando hacia allá me dirigí por un camino ondulado. Y acercándose uno a aquel santuario, pude ver enormes rojos, pero fumados, gigantescos, divinos. Cuando entré al precioso recinto, me sentí verdaderamente conmovido de lo más hondo del corazón. El piso, con sus losas blancas y negras, como para representar la lucha entre el espíritu y la materia. Tienen 2 altares, ahí el final, como para indicarnos los polos masculinos y femeninos de la gran vida. Aquí estaban sentados los discípulos del dios Sirio, con sus blancas túnicas adornadas de palomas plateadas, y en la frente, como en la capucha, bordado el santo grial. Obviamente, en ese santo grial es donde está la suprema bebida de la inmortalidad, el néctar de los dioses. Aquí es muy fresco, dijo una de ellas, y ciertamente se siente de una frescura imposible de describir con palabras. Los días más sagrados para ellos se corresponden con nuestro Viernes Santo, nuestro Jueves Santo, en fin, la semana aquella en que se celebra la vida, pasión y muerte del Cristo, sus majaldas. Los sapientes, que nada tiene que ver con la vida, más allá del entendimiento. Ciencia, que no tiene ninguna relación con el cuerpo mental. Muchos de ellos ya ni siquiera usan el cuerpo mental. Ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera poseen ya el cuerpo mental. Así pues, mis caros hermanos, independizarnos de la mente es vital. Pero eso solamente es posible a través de la meditación. En el nirvana, por ejemplo, se vive con una felicidad inconsciente. Podríamos decir que el nirvana tiene 7 tónicas vibratorias. Lo interesante es que en esta búsqueda de religiones nirvánicas no se usa la mente. Cuando uno entra, por ejemplo, a la suprema catedral de la primera tónica nirvánica,
Pregunta, ¿dónde estoy? Que le contesto, estáis en el primer salón de Nirvana. Y si entra la cuarta, tónica vibratoria, y hace la misma pregunta, pero contesta, estáis en el cuarto salón de Nirvana. Y el estado de felicidad que existe en el Nirvana nada tiene que ver con la mente, porque la mente no da felicidad. Aquí encontramos a los budas de contemplación. Está dichoso, feliz. Aquellos que, por ejemplo, se desenvuelven ya en las tónicas vibratorias superiores del Nirvana, usan el manto de diamante que llega hasta los pies. O sea, realmente, manto diamantino es ciertamente un alto, ¿no? Claro, son aquellos que llegan a tener semejantes dichas. Obviamente, que se han metido por la senda espiral nirvánica. Rara vez todos lo conocen. Conocimos casos de nirvanis que tomó cuerpo. Esos que siguen la senda espiraloide. Por cierto, que con su padre lo enviaron por allá a Siria. Claro, no sin antes haber pasado por distintas batallas en otros frentes. Por cierto, que tuvo la suerte de haber sido recibido en los misterios de los drusos sirios. Claro, pude pasar por tremendas pruebas, por ordarías imposibles. Los distintos juegos de la guerra no resultaban nada para él en comparación con semejantes probaciones. Qué de angustias, qué de hambres, qué de miserias no hubo de pasar. Cuando muchas veces extenuado por el hambre. Entonces se veía rodeado, claro está, de manjares imposibles de describir con palabras. Sin embargo, no sucumbía ante la tentación. Y tenía la suficiente fuerza de voluntad como para no comerse. Fue también tentado sexualmente. Mujeres de exquisita belleza quisieron hacerlo caer en tentación. Y él no falló. Recordemos el tipo de la mujer rubia. Es obvio que para el varón resultan exquisitamente peligrosas. Sin embargo, este hombre no cayó. Como premio a su voluntad, es obvio que recibió la indulgencia, que se le concedieron determinados poderes. En un espejo, el anciano del templo le mostró su destino. Más tarde, aquel hombre estuvo en la India y en el Tíbet oriental. Cuando regresó a la tierra hispánica, era un hombre diferente. No hay duda de que se trataba de un bodhisattva, de uno de esos que siguen la senda espiral nirvánica. Toman cuerpo muchas veces y llegan hasta olvidarse por un instante de su labor o de lo que son, pero luego son despertados en el proceso. Cumplen alguna labor en el mundo, hacen algún trabajo en beneficio de la humanidad y se sumergen en el nirvana otra vez, por eternidades, eternidades, eternidades. Cuán distinto es el camino de aquellos que se mueven al tiempo. Menos el dichoso entre nosotros, más amargo que la hiel en el fondo. Pero los triunfos todavía más grandes, inmensamente superiores a los que siguen la senda espiral. Obviamente los que viven en el nirvana están más allá de la mente. Y cuando toman mente, cuando se meten entre una mente, se reincorporan a una personalidad humana, hacen alguna labor en beneficio de la humanidad, dan un paso hacia adelante y se sumergen otra vez en el infinito después de haber abandonado a la mente. De manera que la mente es tan solo un instrumento, vehículo de manifestación.
Pero no es todo, lo grave es identificarnos con la mente. Nosotros tenemos que aprender a mirar la mente como algo que no es nuestro ser. Las gentes están identificadas con la mente, se creen mente, sienten que son mente, piensan de sí mismos, soy la mente. Nosotros, hermanos, debemos ser diferentes, debemos pensar, mejor dicho, no debemos pensar más, debemos únicamente comprender que no somos la mente. Debemos aprender a tratar a la mente como a un sujeto extraño. Debemos regañarla, debemos llamarla al orden, debemos recriminarla, debemos obligarla a que nos obedezca. De la misma forma en que un domador doma a las fieras, nosotros debemos domar a la mente. Cuando queremos nosotros quietud y silencio y ella molesta con sus gritos y pendencias, debemos llamarla al orden y decirle, mente, ¿qué es lo que quieres? Háblame, ¿por qué no obedeces? Como nos decía el otro día, ella contestará con alguna representación. Entonces habremos de discutirle sus representaciones y decirle, estás equivocada. Esto que tú estás pensando es falso por tal o cual motivo. Ahora que ya te he explicado lo que quieres saber, es mejor que te estés quieta. Y se vuelve a reaccionar, volvámosla a regañar, volvámosla a recriminar. Y al fin tendrá que obedecer. Tratémosla como a un sujeto extraño. No nos identifiquemos con él. Nosotros no somos la mente. Bueno, mis caros hermanos, hasta aquí esta plática. Sin embargo, voy a dar respuesta a lo que ustedes quieran preguntar. ¿Hay preguntas en relación con el temario? Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces vamos a comenzar la meditación.